permitido. Sin embargo, pues vemos que eso trae problemas. Y aunque Dios ahí no había especificado que debían de ser uno para otro, pues sí podemos ver en la creación. En la creación se creó a Adán y después su ayuda idónea, que fue creada Eva. No fue creada Eva 1, Eva 2, Eva 3, no fue Adán 1, Adán 2 o Adán 3. Fue uno para uno. ¿Y por qué hago esta reflexión hacia atrás? Porque en base, al menos en mi entender, en base a todo lo que vemos en el Viejo Testamento, yo intuyo que Dios dijo, necesitan estas reglas, estos mandamientos, porque yo he visto que en todo esto han pasado muchas cosas porque no hay un cierto orden, no hay un límite, no hay una restricción. Y para esto, pues en la Biblia nos habla de todos estos relatos para que podamos entender todo lo que sucedió antes de los mandamientos y que dio lugar precisamente a la venida de Cristo y a especificar que se debía de cumplir la ley, pero resumida. 2 mandamientos te hacen falta nada más para cumplir con los 10 que yo te ordeno, porque aún con los 10 no habían podido cumplir, no había sido suficiente 10 mandamientos. Pero bueno, ya continuando con esto, vemos estas situaciones que, regresando al tema de Dina y sus hermanos, pues ellos vieron mal lo que le hicieron a su hermana. Y aun cuando después nos dice que Siquem le pidió a Hamor que pidiera la mano de esta joven, ya desde ahí los hermanos empezaron a pensar en cómo vengarse. O sea, no vieron por este lado de que, ok, sí es cierto, abusó de ella, pero Dios puso, al menos en mi entender, Dios puso amor para que eso malo pudiera convertirse en algo bueno. Mas sin embargo nos dice la palabra que cuando el Padre habló con ellos, consintieron, pero ellos ya pensando en hacer lo malo, ¿sí? Porque nos dice en el versículo 8, perdón, dice, Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. En esos tiempos una mujer deshonrada no tenía valor, o sea, era ya considerada alguien indigna para ser pedida en matrimonio o para ser pedida como mujer. Y sin embargo aquí estamos viendo que el padre, que era el rey, fue a pedirla como si fuera una doncella de gran valor. Dice, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad de vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad con ella y tomad en ella posesión. Y dice que también Siquem dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me pidiereis. Fíjense, él sabiendo lo que hizo, todavía les pide, halle yo gracia en vuestros ojos. Él sabía perfectamente lo que había hecho. ¿Cómo podía pedir a sus hermanos hacer esa petición sabiendo lo que había hecho? Pero por el otro lado vemos que él lo estaba pidiendo porque había amor, aquí no menciona que había un sentimiento de culpa, de arrepentimiento por parte de él, simplemente de que él
se había enamorado de ella, ya no consentía la vida sin ella. Y así consienten, pero les ponen una condición. Y les dice: para nosotros es abominación aquel que no es incircunciso. Entonces, lo único que les pedimos es que todos los varones del pueblo se circunciden. A lo cual ellos dijeron: pues me parece razonable, para que seamos un solo pueblo, para que todos seamos igual. Y acceden y lo hacen. Pero, ¿qué pasa? Los hermanos, los hijos de Jacob, hermanos de Dina, al tercer día, que es cuando sabían que es cuando estaban más débiles, van, los atacan y matan a todos los varones. Y se adueñan de todo lo de ese poblado, esa región o ese reino. Pero todo esto lo hacen sin el consentimiento de Jacob. Y cuando él se entera, ¿qué pasa? Él siente temor. Pero fíjense, ahí habla de que con esto que han hecho, está más preocupado de ser atacado por los otros reinos. ¿Sí? Y ahorita les digo de que ellos tenían miedo, bueno, no ellos, Jacob, y les pide: ¿saben qué? Hemos hecho mal. ¿Cómo se han atrevido a hacer esto? Es necesario que yo ore a Dios. Y en el 35, ya me pasa la hoja. Aquí está. Cuando va le ora, dice: Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar a Dios que te pareció cuando tú huías de tu hermano Esaú. Y le pide a sus hijos, a su casa, que se deshagan de todos los dioses, dice en el 4. Así vieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Fíjense nada más, el temor de Jacob era que los otros pueblos, al saber lo que habían hecho, los acabaran, los aniquilaran. ¿Por qué? Porque de la manera que habían actuado con engaño para acabar con un pueblo, pues podía ser con los otros, y los otros, previniendo que no se los fueran a hacer, los iban a atacar. Ese era el temor de Jacob. Por eso él inmediatamente, lo primero que tomó como acción para evitar eso fue acercarse a Dios, recibir la dirección de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Ante cualquier situación, sea la que sea que nosotros la provoquemos o no, si necesitamos dirección, al primero que debemos de acudir es a Dios. ¿Para qué? Para que Él nos dé la guía, para que Él nos diga qué hacer. Porque aquí sabemos, no lo hizo Jacob, lo hicieron sus hijos, que es como si lo hubiera hecho él. ¿Y por qué lo hicieron? Porque tal vez en algo falló Jacob al no decirles o al no prevenirles que era malo hacer eso. Porque fueron a punta de espada a matar a los varones. Y Jacob nunca les enseñó a matar. Pero, según en mi entender, no les enseñó a matar, pero la enseñanza no fue lo suficiente para que entendieran que no debían de matar a nadie. Pero